Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos Me levantaré. El versículo para memorizarlo encontramos en Salmos 12:5. Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Abunda el mal, la injusticia y la opresión. Los salmistas también vivieron en tiempos así. Por eso los salmos son también protestas de Dios contra la violencia y la opresión en el mundo, en nuestro mundo y también en el de los salmistas. Si el Señor es piadoso, ¿por qué no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan y vengan a su conducta? Y aunque el momento oportuno para la intervención de Dios no siempre coincide con las expectativas humanas, el día del juicio de Dios se acerca. Solo tenemos que confiar en Él y en sus promesas hasta que llegue ese día. Solo el Creador, cuyo trono se fundamenta en la rectitud y la justicia, puede brindar estabilidad y prosperidad al mundo con su juicio soberano. La dimensión doble del juicio divino incluye la liberación de los oprimidos y la destrucción de los impíos. El guerrero majestuoso. Salmos 18, 3 y 6 dice: Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Estos himnos alaban al Señor por su impresionante poder sobre las fuerzas del mal que amenazan a su pueblo. Representan a Dios en su majestad como guerrero y también como juez. La imagen de Dios como guerrero es frecuente en Salmos y resalta la severidad y la urgencia de la supuesta de Dios y los clamores y los sufrimientos de su pueblo. El Señor tronó desde el cielo. El Altísimo dio su voz, y hubo granizo y brasas de fuego. Envió sus saetas y deshizo a sus enemigos. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces apareció el lecho del mar, y se descubrieron los cimientos del mundo. Ante tu represión, Señor, por el soplo de tu aliento, la determinación y la magnitud de los actos de Dios deberían disipar cualquier duda sobre el gran cuidado y la compasión de Dios por los que sufren, o sobre su capacidad para derrotar al mal. Solo tenemos que esperar a que Él actúe. En definitiva, incluso cuando el pueblo de Dios, como David, participó en guerras, la liberación no provino de medios humanos. En sus muchas batallas contra los enemigos del pueblo de Dios, el rey David alabó a Dios como el único que obtuvo todas las victorias. Él sabía de dónde provenía la fuente de su poder. En ninguna parte de Salmos confía en sus habilidades para la batalla. Al contrario, el Señor lucha por David y lo libra. En los Salmos, el rey David, famoso por ser un guerrero de éxito, asume su papel de músico experto y alaba al Señor como el único libertador y sustentador de su pueblo. La alabanza y la oración del Señor son la fuente de fuerza para David, más poderosa que cualquier arma de guerra. Únicamente en Dios se puede confiar y a Él solo se puede alabar. Justicia para los oprimidos. Salmo 113:7 dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Dios muestra especial cuidado y preocupación por la justicia en relación con los diversos grupos vulnerables de personas, incluyendo los pobres, los necesitados, los oprimidos, los huérfanos, las viudas, los viudos y los extranjeros. Salmos, al igual que la ley y los profetas, son claros al respecto. Muchos salmos utilizan la expresión pobre y necesitado. Esto es así para resaltar el cuidado universal de Dios por toda la humanidad. La expresión pobre y necesitado no se limita a la pobreza material, sino también significa vulnerabilidad y desamparo. La expresión apela a la compasión de Dios y transmite la idea de que el que sufre está solo y no tiene más ayuda de nadie. La descripción pobre y necesitado también se refiere a nuestra sinceridad, veracidad y amor por Dios, a confiar nuestra total dependencia de Él y a renunciar a cualquier rastro de autosuficiencia y afirmación personal. Los males cometidos contra los vulnerables eran pecados especialmente atroces en la cultura bíblica. Los salmos inspiran al pueblo fiel a alzar la voz contra toda opresión. Los salmos también subrayan la inutilidad de basar nuestra seguridad en medios humanos, perecedores como fuente última de sabiduría y seguridad.
Mediante su gracia, nuestro Señor se identificó con los pobres, haciéndose pobre Él mismo, para que mediante su pobreza muchos pudieran enriquecerse. Las riquezas de Cristo incluyen la liberación de toda opresión causada por el pecado y nos prometen la vida eterna en el reino de Dios. Jesucristo cumple las promesas de Salmos como juez divino, que juzga todo maltrato o los desposeídos, así como la negligencia, el incumplimiento del deber hacia ellos. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? El Señor dotó a los dirigentes de Israel de autoridad para preservar la justicia en Israel. Los reyes de Israel debían ejercer su autoridad según la voluntad de Dios. La prioridad fundamental de los dirigentes debía ser garantizada la paz y la justicia de la tierra y atender a los marginados sociales. Solamente así prosperarían la tierra y todo el pueblo. El trono del rey se fortalece con la fidelidad a Dios, no con el poder humano. En Salmo 82, Dios declara su juicio sobre los huesos corruptos de Israel. Los dioses claramente no son dioses paganos ni ángeles, porque nunca se les encomendó impartir justicia al pueblo de Dios y por lo tanto no podrían ser juzgados por no cumplir con esto. Los cargos enumerados en Salmos 82, 2 al 4 reflejan las leyes de la Torá, que identifican a los dioses como líderes de Israel. Dios les pregunta a los hijos de los hombres si juzgan con justicia y se anuncian su castigo. ¿Por qué se les halló injusto? Los dirigentes andan a tientas en medio de la oscuridad, sin conocimiento, porque han abandonado la ley de Dios, la luz. Las Escrituras sostienen invariablemente que el Señor es el único Dios. Dios comparte su gobierno del mundo con agentes humanos designados como sus representantes. No obstante, ¿cuántas veces estos representantes humanos en la historia, incluso ahora, han pervertido la responsabilidad que se les ha dado? Salmos 82 expone burlonamente la apostasía de algunos líderes que se creían dioses por encima de los demás. Aunque Dios dio la autoridad y el privilegio a los líderes israelitas de que fueran llamados hijos del Altísimo y de representarlo, Dios reniega de los líderes perversos. Dios les recuerda que son mortales y que están sujetos a las mismas leyes morales que todos los demás. Nadie está por encima de la ley de Dios. Dios juzgará al mundo entero. También el pueblo de Dios dará cuenta a Dios. Tanto los dirigentes como el pueblo deben emular el ejemplo de juez divino y depositar en él su última esperanza. Derrama sobre ellos tu ira. Salmo 58, 6 al 8. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechos pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Algunos salmos suplican a Dios que se vengue de las personas y las naciones que pretenden dañar a los salmistas o a su pueblo, o que ya han hecho daño. Estos salmos pueden parecer desconcertantes por su lenguaje duro y su aparente desconcordancia con el principio bíblico del amor a los enemigos. Sin embargo, la indignación de los salmistas ante la opresión es buena. Significa que el salmista se tomaba muy en serio el bien y el mal, más que mucha gente. Se preocupa y mucho por la maldad que hay en el mundo, no solo por la maldad que lo afecta a él personalmente, sino también a los demás. Sin embargo, el salmista no se propone en ningún momento ser el encargado de vengarse, al contrario, deja la retribución únicamente en manos de Dios. Salmo 137 refleja los anuncios del juicio divino sobre Babilonia, como se observa en los profetas. La devastación que los babilonios causaron a otras naciones se volvería contra ellos. Los salmos transmiten la advertencia divina de que el mal no quedará impune para siempre. La retribución de Dios se mide con justicia y gracia. Los hijos de Dios están llamados a orar por quienes los maltratan, incluso a desear su conversión. Sin embargo, al tratar de armonizar estos salmos con las normas bíblicas de amar a los enemigos,
Debemos tener cuidado de no minimizar la experiencia agonizante que se expresa en ellos. Dios reconoce el sufrimiento de los hijos y les asegura que a los ojos del Señor muy estimada es la muerte de sus santos. El juicio divino obliga al pueblo de Dios a alzar su voz contra todo mal y a buscar la venida del reino de Dios en su plenitud. Los salmos también dan a voz a los que sufren, haciéndoles saber que Dios es consciente de su sufrimiento y que un día se hará justicia, el juicio del Señor y el santuario. Salmo 99, 1 al 4 dice: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio, te confirma la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. El juicio del Señor está estrechamente relacionado con el santuario. El santuario fue el entorno donde el salmista cambió su percepción sobre el problema del mal. El santuario fue designado como el lugar del juicio divino, como indicaban en el juicio Urim, y el pectoral del juicio del sumo sacerdote. En consecuencia, muchos salmos representan a Dios en su trono en el santuario, listo para juzgar al mundo por su pecado y su maldad. En el santuario se revelaba el plan de la salvación. En el paganismo, el pecado se entendía principalmente como una mancha física que debía eliminarse mediante ritos mágicos. En contraste, la Biblia presenta el pecado como una violación de la ley moral de Dios. La santidad de Dios significa que Él ama la justicia y también ama la rectitud. Del mismo modo, el pueblo de Dios debe buscar la justicia y la rectitud, debe adorar a Dios en su santidad. Para hacerlo, debe guardar la ley de Dios, que es una expresión de su santidad. Por consiguiente, el santuario es el lugar del perdón del pecado y de la restauración de la justicia, como indican el propiciatorio del trono de Dios y los sacrificios de justicia. Sin embargo, el Dios perdonador se venga de las malas acciones de los impenitentes. El juicio del Señor desde Sión trae como resultado el bienestar de los justos y la derrota de los impíos. El santuario alentaba las jubilosas expectativas de la venida del Señor como juez, especialmente durante el día de la expiación. Asimismo, los salmos refuerzan la certeza de la inminente llegada del juez divino, es decir, Jesucristo, a saber, el Mesías, el que vendrá por segunda vez. El santuario celestial así lo indica. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.